Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, a ver, en materia latinoamericana hay una movida muy importante que tiene como protagonista al coloso del Mercosur, que es nada más ni nada menos, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, a Eduardo Bolsonaro, por un lado, a Donald Trump y a Lula da Silva, ¿no? Y la pregunta que se hacen muchos es realmente quién es hoy por hoy Eduardo Bolsonaro y qué papel tiene, de alguna manera, el hijo del expresidente en la disputa que hay en estos tiempos entre Brasil y los Estados Unidos y estas rispideces permanentes que hay también con otros varios países de la región, específicamente con la Argentina, ¿no? ¿Cómo esto va a interferir en un posible acuerdo que se podría haber plasmado, pero que está ahí en el freezer, con respecto al tema del tan inquietante Mercosur? Bueno, en medio, fíjense, de las tremendas presiones arancelarias del mandatario estadounidense Donald Trump a Brasil, aparece otra vez misteriosamente, ¿no?, lo que es la figura nada más ni nada menos que del hijo del expresidente brasilero, en este caso de Eduardo Bolsonaro. A ver, ¿quién es el tercer hijo justamente de Bolsonaro? No solo se sabe que es un aliado directo del presidente de Estados Unidos y duro crítico de Luis Ignacio Lula da Silva, sino que además de todo esto, curiosamente se ha convertido, digamos, en lo que es el principal adversario político del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. Bueno, esto es un gran tema que tiene hoy en los titulares no solamente a Brasil, sino a varios países del mundo, justamente por el intercambio comercial que viene realizando y generando el coloso del Mercosur. Radicado en Texas, el hijo de Bolsonaro, desde el 18 de marzo pasado, momento en el que justamente anunció que tomaría una licencia a su cargo de diputado para vivir justamente allí en los Estados Unidos y de alguna manera ir construyendo apoyo internacional para su propio padre, Eduardo Bolsonaro. Se está presentando en estas horas como una pieza clave en lo que es, digamos, el vínculo de su familia con el actual gobierno de Donald Trump. En ese sentido, el mandatario estadounidense en los últimos tiempos justificó en parte su amenaza de aranceles de hasta el 50% con el Brasil, que es, bueno, uno de los pocos países con los que Estados Unidos disfruta de superávit comercial, justamente y por la investigación judicial que enfrenta el propio Jair Bolsonaro. Ahí empezaron alguna que otra rispidez. Fíjense que este juicio, según especialistas judiciales, no debería estar ocurriendo. Muchos dicen que es una caza de brujas que debería terminar inmediatamente y que también lo terminó cuestionando el propio Donald Trump en la carta que le dirigió no hace mucho tiempo atrás justamente al propio actual mandatario Lula da Silva, en la que les pone una dura crítica a la justicia de Brasil. O sea que Donald Trump se mete e interfiere dentro de la justicia brasilera. 2 semanas antes de este anuncio arancelario de Donald Trump, fíjense que el propio hijo del exmandatario, Eduardo Bolsonaro, llamaba a rescatar la libertad y la democracia de su país ante un auditorio repleto allí en el sur de Florida, en Miami, ¿no? Él decía que su rol en Estados Unidos es luchar por la libertad para rescatar a nuestra democracia brasilera. Esto le dijo el diputado justamente a varios medios de comunicación que estaban presentes en el lugar el último sábado de junio pasado, en lo que fue la primera edición latina de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Hollywood, allí en el norte de Miami, en Florida, Estados Unidos. Bueno, el expresidente Bolsonaro, ustedes saben que ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral para competir en las próximas elecciones y no lo va a poder hacer hasta el año 2030. Y en este momento está siendo justamente, además, investigado por el Tribunal Supremo por la tentativa de golpe de Estado en enero del 2023 pasado. Pero además, atente con esto, el juez Alexandre de Moraes es quien está llevando adelante la causa que analiza el rol justamente del diputado en lo que es la presunta intimidación desde el exterior a los magistrados judiciales, de acuerdo a lo que plantea la propia Fiscalía General de Brasil.
que por supuesto tiene la veña del actual presidente Lula da Silva. Él definió, el propio Lula da Silva, sobre la postura de Eduardo Bolsonaro desde los Estados Unidos como que es una práctica terrorista que atenta contra las instituciones actuales democráticas de Brasil. Pero, a ver, vamos a ir a algo más específico. Lo que opina, por ejemplo, y lo que está evaluando en estas últimas semanas Anthony Pereira, que es el director del Centro Kimberly-Clark de América Latina de la Universidad Nacional de Florida, allí en el propio Estados Unidos, diciendo que la razón, de alguna manera, de este anuncio del propio Donald Trump poco tiene que ver con el comercio o con la política exterior de Brasil. Se trata de defender a un aliado político desacreditado, en este caso se refiere a Jair Bolsonaro, y atacar al Poder Judicial de otro país. Se lo dijo a varias cadenas internacionales de comunicación el mismo Pereira, quien fue director del Instituto de Brasil del King College de Londres entre los años 2010 y 2020. Un hombre que conoce muchísimo, ¿no?, de la historia política y económica justamente de Brasil. Por su lado, fíjense que el propio Lula da Silva, que respondió fuertemente al mandatario estadounidense Donald Trump, diciéndole que Brasil es un país soberano con instituciones independientes y que no va a aceptar ser controlado por nadie. Esto lo denunció el pasado mes, que, bueno, allí la influencia, decía, el de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, contra lo que es el gobierno de Brasil, como que él está atacando la política actual del gobierno brasilero. Además dijo que es lamentable que un diputado brasileño, justamente hijo de un expresidente, esté allí pidiendo a Estados Unidos que se meta en la política interna de Brasil. Eso es grave, ¿no? Es una práctica terrorista y antipatriótica, lo sostuvo claramente el actual mandatario hace poco tiempo atrás en una importante rueda de prensa allí en Brasil. O sea, la cosa cada vez se tensa un poco más y justamente con el tema de los aranceles hay un fuerte enfrentamiento entre el coloso del Mercosur y el país del norte, ¿no? Bueno, Eduardo Nantes Bolsonaro, de 41 años, que nació en Río de Janeiro, te cuento que es el tercer hijo justamente de 5 hijos de Jair Bolsonaro, el exmandatario brasileño, y es la persona justamente que se está encargando de construir las relaciones internacionales de su padre, hoy por hoy, a pesar de que, bueno, sus hermanos Flavio y Carlos también ocupan cargos públicos. Eduardo, por ejemplo, tiene un lugar destacado en su familia y en la política brasileña. En especial, después de que su padre quedara impedido, en este caso, como les contaba, de competir en las elecciones próximas del 2026 por plantear dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral mientras ejercía el cargo de presidente. De acuerdo a las últimas encuestas de Data Olfa, un importante grupo de investigaciones de Brasil, en un escenario donde Jair Bolsonaro no puede presentarse como candidato, en este caso su hijo Eduardo aparece con casi un 22% de intención de voto frente a lo que es el otro 37% que tiene el actual presidente. Bueno, él dice que si su padre no puede presentarse por el motivo que sea, ahí él va a estar a disposición, y si él le dice que lo necesitan para seguir adelante, ahí sí que va a ser candidato. Un temita realmente que tensa, por supuesto, mucho más la relación con los Estados Unidos, porque esto que viene planteando Donald Trump de incrementar los aranceles con Brasil, evidentemente perjudica la economía de ese país. Y, por su lado, el propio Lula da Silva está viendo qué es lo que le conviene a su gestión en materia económica y social, como para no complicarse la vida, ¿no? Y para también no meter a los brasileños justamente en un nuevo baile, ¿no? Fíjense que desde el momento en que empezó esta rispidez entre Brasil y justamente los Estados Unidos, Donald Trump, quien en agosto del 2023 también había sido imputado por presionar a funcionarios para revertir su derrota electoral del 2020, mira atentamente lo que está pasando en Brasil como una película repetida, ¿no? Justamente algunos expertos en asuntos políticos de Brasil dicen que esta decisión que está tomando Donald Trump
responde de alguna manera a la afinidad política entre los presidentes. Él cree que se trata principalmente del trauma del propio mandatario Donald Trump por sus juicios y también de los casos de similitud con la familia Bolsonaro, lo que dificulta mucho la negociación que se puede realizar en estos tiempos. Se sabe que Donald Trump está, por lo que comentan los analistas internacionales, dispuesto a perjudicar este superávit comercial y los intereses económicos estadounidenses que lo sustentan para interferir en lo que es la política interna de Brasil. Esto lo sostiene Anthony Pereira, experto de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Pero, atente con esto, ¿no? La amenaza de Estados Unidos a Brasil claramente no responde solo a la simpatía política entre Donald Trump y justamente el propio Bolsonaro. Además, esta es una gran molestia, dicen, porque el presidente estadounidense arrastra contra la justicia brasileña relacionada justamente a lo que son las restricciones a las empresas tecnológicas del país en Brasil. Moraes, este juez brasilero, entabló también una importante cruzada por eliminar, fíjense ustedes, ¿no?, qué temita, la desinformación y las teorías de la conspiración de las propias redes sociales de Brasil, algo evidentemente que Donald Trump considera como un atentado lisa y llanamente a la libertad de expresión que perjudica fundamentalmente las ideas de la derecha. Tras este reciente fallo, las empresas tecnológicas por lo menos pasaron a ser civilmente responsables en Brasil, si no regulan de forma proactiva antes de la determinación judicial los mensajes delictivos y ofensivos publicados por sus usuarios. En ese sentido, bueno, Eduardo Bolsonaro aclara que Estados Unidos debe sancionar a Moraes porque la justicia brasileña se ha puesto a revisar las cuentas de ciudadanos estadounidenses. Por su lado, fíjate, otra opinión, la de Brian Winter, quien dice que la forma para destrabar hoy por hoy la crisis es que la justicia de Estados Unidos declare de alguna manera ilegales los aranceles justamente que quiere imponer Estados Unidos, o que la familia Bolsonaro le pida, en este caso, al mandatario estadounidense Donald Trump, reemplazar la estrategia de aranceles por sanciones contra el magistrado brasilero, algo que ve como menos probable. Es muy difícil esto. Pero bueno, la pelea comercial se explica también por el enorme choque de intereses entre el propio presidente Donald Trump y la justicia actual de Brasil, en el que justamente Eduardo Bolsonaro despliega un rol bastante influyente. ¿Cómo va a reaccionar justamente el actual mandatario Lula da Silva? Parece que es muy difícil de predecir, pero la cosa está bastante caliente en estas horas. Vamos a ver cómo termina. Informe internacional del Mercosur en exclusiva aquí en Galáctica Radio y Televisión, siempre generando para vos este auténtico periodismo pluralista y de vanguardia.